Transiciones. El modelo terapéutico de Donald Winnicott. Sonia Abadi. Capítulo 2. Dependencia y capacidad para estar a solas. Para Donald Winnicott, el bebé como entidad no puede ser estudiado sino en relación con la unidad de cuidado madre-bebé. Esto es así porque la dependencia es en un principio un hecho ineludible de la realidad. La dependencia es absoluta en el momento en que el niño no es capaz de reconocer el cuidado materno ni a la madre como objeto. La dependencia es relativa cuando el objeto es reconocido y los fallos ambientales comienzan a ser percibidos como tales. Hay también un camino hacia la independencia, que nunca llegará a ser absoluta. En su transcurso, el individuo desarrolla recursos propios para prescindir del apoyo ambiental, a partir de la confluencia de varias experiencias, la acumulación de recuerdos, la introyección de los cuidados maternos, la comprensión intelectual, la confianza en el ambiente. Aquí surge otro de los conceptos claves de la teoría winnicottiana, el desarrollo de la capacidad para estar a solas. Esta capacidad, dice Donald Winnicott, se basa en una experiencia paradójica de la primera infancia, la de estar solo en presencia de la madre. La adquisición de esta capacidad sería un signo importante de madurez y es transicional en la medida en que se presentan tanto la relación con el mundo interno como la conexión con la realidad. La noción de la existencia del otro es esencial. Al comienzo, la inmadurez del yo es compensada por la presencia de la madre. Gradualmente, ésta será introyectada y esta introyección podrá acompañar en los momentos de soledad real. En la etapa intermedia, la figura de una madre no intrusiva pero presente permite al niño experimentar con sus impulsos sin riesgo de desborde, a la vez que sin temor al abandono ni a la persecución externa. En el camino de la dependencia absoluta a la independencia, Donald Winnicott señala 3 hitos: la integración, la personalización y los comienzos de la relación de objeto. Estos logros no se alcanzan consecutivamente ni de manera definitiva. Se superponen, se hallan y pierden, se alimentan entre sí a lo largo de toda la vida de un individuo. Las patologías de la capacidad para estar a solas son en un extremo el aislamiento esquizoide o narcisista y en el otro la dependencia patológica, las adicciones a sustancias, objetos o personas. Estas pueden comprenderse desde distintos ejes teóricos. A. En relación con la transicionalidad y el objeto transicional. Existe un estilo adicto que se expresa tanto en las relaciones interpersonales como en las formas de adicción. En estas personas predominan la dependencia emocional o formas reactivas de independencia que enmascaran adicciones secretas. En la relación adicta, los otros son utilizados para aplacar una sensación de ansiedad intolerable y un persistente sentimiento de soledad. Esta vivencia de soledad se origina en el tipo de relación que se establece con los objetos, más allá de que muchas veces las personas terminan realmente solas. Las expresiones me siento solo, estoy solo, tengo miedo a la soledad aparecen con frecuencia en el padecimiento de estos pacientes. Clínicamente, observamos una extrema dependencia a la vez que una explotación o abuso respecto del objeto, con la compulsión a consumir, incorporar o poseer perentoriamente a este. Se establece un lazo especial, intenso y exclusivo, amoroso o despótico entre el sujeto y el objeto, objeto deseado y temido, idealizado y siniestro, odiado y amado, relación pasional de dependencia y fascinación, pero también de temor y sometimiento. Esta es la marca de la relación con el objeto transicional patológico o fetichizado. El objeto de la adicción es vivido como un objeto omnipotente que puede brindar la totalidad de la satisfacción, puede aplacar la angustia, colmar el deseo, calmar la necesidad, como la madre en los primeros tiempos de vida. Aquí, el objeto fetichizado impide el reconocimiento y la elaboración de la ausencia. El telón del fondo será la angustia de separación. Este estilo de relación se origina en un accidente particular durante la elaboración de los pares satisfacción-frustración, unión-separación.
Recordemos que en el desarrollo humano algunos objetos son ofrecidos desde la madre y elegidos por el niño para favorecer esta transición y proteger al sujeto tanto de la pérdida del objeto como del riesgo de fusión con él. En la estructura adictiva, los objetos transicionales que debieron abrir el camino al deseo y al pensamiento se hallan sobreinvestidos, ocupando un lugar de privilegio en la dinámica psíquica y obturando el despliegue simbólico. En el origen de esta conducta se encuentran ciertas experiencias infantiles. La crianza se produjo en un estilo en donde la relación se establece más con las cosas que con las personas. Desde ese momento, el individuo aprende a depender de objetos concretos que le alivian las necesidades a la vez que le aplacan la ansiedad. Aquí vemos un fallo en lo que Donald Winnicott denominó presentación del objeto. La adicción sería entonces consecuencia de una falla en la relación de objeto, negada por la interposición de objetos concretos. Las características de la relación son la voracidad, la posesividad, la desconsideración por el objeto, la alternancia permanente entre idealización cuando la necesidad se incrementa y denigración cuando la necesidad disminuye. Paralelamente, el adicto no establecerá una relación verdadera con el otro que implicaría el compromiso de reconocerlo y cuidarlo. Solo utiliza objetos que supuestamente controla y puede tomar y abandonar a voluntad. Finalmente, tratará a las personas como cosas que solo tienen valor en la medida en que él las necesita. B. A partir de la capacidad de preocuparse por el otro. Aquí nos remitimos al concepto que Donald Winnicott llamó capacidad para la inquietud o capacidad para preocuparse por el otro. Esta surgiría como una necesidad de poner un límite al amor despiadado, aquel que no toma en cuenta al objeto. El desarrollo de la capacidad para la inquietud, favorecida por el entorno temprano, es la que permitirá la observación del objeto, al tiempo que cierto grado de satisfacción posible. Para esto será necesario que los componentes agresivos puedan sufrir una transformación en el sentido de la sublimación, que lleva implícito un reconocimiento e integración de los sentimientos ambivalentes. En caso contrario, estos persisten no integrados y adquirirán modos de expresión sintomáticos como la formación reactiva o, en este caso en particular, el funcionamiento alternante, idealización, denigración del objeto. En ciertos casos, cuando el medio ambiente ha fallado en ayudar al niño a tolerar en sí los sentimientos contradictorios para permitirle resguardar de su agresión a las personas que le importan, la ambivalencia adquiere características extremas e intolerables. Así, estas personas demandan todo de aquellos a quien quieren y no toleran ninguna frustración, ya que en ese caso aparecen la rabia y la destrucción. En las personalidades adictivas, donde el encuentro amoroso con la madre falló en la infancia y la capacidad para estar a solas no se instauró, persiste una necesidad y dependencia extrema de los otros al mismo tiempo que una intensa rabia por tener que depender y una gran intolerancia a que fallen. Esas personas usan a los otros solo para calmar su ansiedad y no pueden tolerar una verdadera relación con ellos. C. Respecto del uso del objeto. Aquí ubicamos, según Donald Winnicott, el fallo en el pasaje de la relación subjetiva al uso del objeto externo y diferente, y en general del pasaje del objeto de la satisfacción pulsional al objeto amoroso o también del objeto parcial al objeto total. En este punto, donde se genera la dependencia o adicción con sus particulares características de urgencia, incapacidad de espera, intolerancia a la frustración y reemplazabilidad. Cuando el estado de necesidad es extremo, la otra persona aparece como idealizada y valiosa y surgen sentimientos de desesperación por estar juntos a ella. Apenas esta necesidad es saciada, el individuo, avergonzado de su dependencia, siente rencor hacia aquel a quien tanto necesita. Se desprecia a sí mismo y, para calmar su sentimiento de inferioridad, desprecia altaneramente a aquel que ya no necesita, en un alarde de autosuficiencia vengativa a la manera de un triunfo maníaco. La permanente explotación de los otros, donde alternan idealización y desprecio, produce
intensa angustia. En primer lugar, a causa del sentimiento de culpa generado por la agresividad y el miedo a haber destruido el objeto, pero también por temor a la venganza y al abandono de los otros. Podríamos decir que la angustia tendrá entonces un componente más depresivo, la culpa, y un componente más persecutorio, el miedo, que pueden reforzarse o aparecer en forma alternada, según las características de la personalidad total. Aquí aparecen el sentimiento de soledad y a veces disfrazado bajo la apariencia de independencia y la búsqueda desesperada de nuevos objetos acompañantes que aplaquen la angustia. Pero el individuo no puede evitar repetir este modelo de relación, con lo cual el ciclo necesidad-idealización, desprecio, angustia, soledad se realimenta nuevamente. D. Las dos formas clínicas. En algunos individuos aparecerán la ansiedad, la dependencia, el sometimiento, la necesidad extrema de estar con alguien, sentido como único e irreemplazable. En otros tomará la forma de arrogancia, de autosuficiencia y de desapego, como modos reactivos de independencia. También se observa la alternancia de las dos formas en un mismo sujeto, periodos de intensa dependencia y otros de cambio compulsivo de objetos. En ambos casos observamos con frecuencia adicciones paralelas o aún alternativas que aparecen o se agravan ante los fracasos afectivos, cigarrillo, alcohol, pero también las compras compulsivas, la TV, el teléfono y aún la actividad física excesiva. Todas cosas que pueden tener un funcionamiento de reemplazo, ocupando el lugar del objeto faltante. Comprar, comer, consumir, usar, funcionan como actos síntoma que condensan múltiples sentidos. La descarga de la pulsión, la autorreparación amorosa por la deprivación afectiva, la apropiación vengativa a la manera de un robo, los componentes autodestructivos en busca de castigo, comer lo que hace daño, alcoholizarse o drogarse, los actings sexuales compulsivos y promiscuos. La ferocidad y la depresión son los rasgos centrales del vínculo con el otro. De cualquier modo, ambas formas clínicas remiten a una ausencia de un buen objeto interno y necesitan desesperadamente del otro para incorporarlo o negarlo. La presencia constante del objeto real externo resulta indispensable debido al fallo de la constitución del objeto interno y por lo tanto de la capacidad para estar a solas. Existe una incapacidad de establecer vínculos verdaderos con los otros que implicarían la estabilidad, la aceptación de los límites y las diferencias y el reconocimiento sin rabia de la dependencia recíproca que toda relación humana implica. Capítulo 3. Integración, personalización, relación con los objetos. Al nacer, el bebé es una persona en potencia. Este potencial tiende a desarrollarse tanto en crecimiento físico como en la parte psíquica. Las tendencias heredadas se hallan en ambos aspectos y de parte de la psique incluyen las que llevan a la integración. El propio ser del bebé comienza cuando comienza su yo, y esta primera organización, que trae por resultado la continuidad de existir, es fundamento de la identidad. Resulta útil pensar que la integración surge de elementos motores y sensoriales, es decir, de la materia básica del narcisismo primario. Esta adquiriría una tendencia hacia un sentido existencial. Al comienzo, el bebé no puede separarse del ambiente, no percibe la diferencia entre lo que es yo y lo que es no yo. Si el ambiente es bueno, la continuidad de la línea de vida origina una totalidad que comienza cuando el bebé alcanza una condición unitaria. Esta le permite el soy yo, el estado de integración que surge gradualmente en el momento de la dependencia absoluta. Al principio no existe la vivencia de un self propio integrado. Aquello que Donald Winnicott llama globalmente procesos de integración se halla en realidad configurado por tres mecanismos que se articulan y superponen entre sí: la integración, la personalización y la relación con los objetos. A. La integración. Integrarse significa la reunión de los componentes psíquicos y somáticos de las experiencias emocionales. Gradualmente, esto incluye la orientación espacial y la noción del tiempo. El ambiente podrá ser reconocido como externo
y a la vez permanente, independientemente de la omnipotencia del niño. Aquí el sostenimiento materno, holding, es el que provee las condiciones para la integración. Sostener significa cuidar al bebé de la irrupción de las situaciones externas traumáticas y también cubrir sus necesidades y contener la irrupción pulsional. Así, el yo inmaduro se fortalece transitoriamente gracias al soporte materno, que permite tanto la integración gradual como el retorno sin riesgos a situaciones de no integración. Cabe aquí aclarar la articulación del concepto de integración con el de desintegración por una parte y el de no integración por la otra. La desintegración corresponde a un mecanismo de defensa muy primitivo, organizado por el bebé ante un fracaso masivo de sostenimiento. Implica la producción activa del caos por el psiquismo infantil, como un intento de controlar la angustia inconcebible provocada por la ausencia de auxilio del yo materno. La no integración corresponde a un estado normal del bebé, que puede permitirse permanecer relajado en tanto la madre se hace cargo de la función del sostén. La integración no es necesaria en forma permanente. Si el ambiente es confiable, la integración psíquica normal conservará la capacidad de regresar a estados de no integración. Estos serán precursores de la capacidad del adulto para relajarse y disfrutar de la soledad, experiencia que provee las condiciones para la creatividad. Es importante aclarar que el yo materno no funciona como una prótesis en la función del holding, sino que provee el marco contenedor para que el yo débil ejercite las experiencias instintivas. Solo de este ejercicio totalmente personal surgirá una integración verdadera y autónoma. Esto mismo lo observamos en el tratamiento de pacientes graves en relación con el encuadre terapéutico. No se trata de proveerle al paciente aquello que le faltó en su entorno temprano, sino que instaurar las condiciones de confianza y sostén que le permitan organizar los límites de su propio yo. B. La personalización. El proceso siguiente a la integración es la personalización. Este término, en el contexto de la obra de Donald Winnicott, significa integración psicosomática o, en palabras del autor, que la psique habite el soma. De este modo, el niño tiene un adentro y un afuera, y también un esquema corporal. Las funciones de incorporar y expulsar adquieren sentido y se reconoce una realidad psíquica propia. Donald Winnicott relaciona la personalización como otro aspecto de la provisión ambiental, el handling, traducido por los términos manipulación o asistencia corporal. Sin una manipulación activa y adaptativa satisfactoria, es muy probable que realizar la tarea desde adentro resulte difícil o de hecho imposible para que quede instaurado como es debido este desarrollo de una interrelación psicosomática. Una manipulación adaptativa supone que la persona que cuida al niño es capaz de tratarlo junto con su cuerpo, dando por sentado que ambos forman una unidad, no como un muñeco, sino como una persona. El logro de la personalización dará como resultado una buena coordinación psicomotora, disminuyendo el riesgo de las enfermedades psicosomáticas y a la vez será fuente de una relación con los objetos, donde cuerpo y objeto se hallen presentes y no disociados. C. La relación con los objetos. La última etapa de los procesos de maduración tempranos es la capacidad para relacionarse con los objetos. Aquí la función del entorno se hace importante en cuanto a la forma de presentar los objetos. Ya hemos visto, en relación con el fenómeno de ilusión y con los objetos transicionales, la capacidad materna para ofrecer objetos que el niño pueda crear y a la vez descubrir. En este sentido, la función materna no se reduciría a satisfacer al bebé, sino que implicaría la posibilidad de que éste descubra el objeto y se las arregle con él. El niño experimenta desde la omnipotencia primaria, libre de intrusiones y por lo tanto sin necesidad de reaccionar a ellas, y así vive la experiencia de crear los objetos que luego podrá amar. La noción de omnipotencia primaria no corresponde a la idea de alucinación, sino al concepto de creación, en que fantasía y realidad se corresponden.
Es la madre, con su adaptación casi perfecta, la que proporciona al bebé la oportunidad de vivir una breve experiencia de omnipotencia. La desadaptación gradual lo hará ingresar al principio de realidad. En esencia, no podemos hablar de evolución gradual, la posibilidad de funcionar por momentos de acuerdo con el principio de realidad, conservando otros de omnipotencia, permite la instauración de una relación adecuada con la realidad, preservando tanto el principio de placer como la capacidad de ilusión. Sintetizando, recordemos que 3 son las funciones que adquiere el yo infantil y cada una de ellas forma un par con un aspecto de la provisión ambiental. La integración se produce gracias al holding, la personalización por obra del handling y la capacidad de relacionarse con objetos se desarrolla gracias a la aptitud materna para la presentación de objetos. D. Las angustias primitivas. Donald Winnicott llamó angustia inconcebible a aquellas ansiedades muy primitivas a las que el bebé se haya expuesto en la etapa de dependencia absoluta, en ausencia del soporte ambiental. Estas son la matriz de las angustias psicóticas. Las clasificó según varias modalidades de vivencia subjetiva: fragmentarse, caer interminablemente, no tener relación con el cuerpo, no tener orientación en el espacio. Estas generan una reacción en el bebé que interrumpen la continuidad de existir, produciendo defensas de desintegración o integraciones precoces e inamovibles. Todos estos mecanismos llevan a deformaciones del yo que darán lugar a distintas patologías. Para un próximo audio, capítulo 4, el desarrollo de la agresión.